semáforo rojo, lo que significa que hay transmisión comunitaria en los mismos. Este nos da una representación un poco más visual de cómo se está llevando a cabo la transmisión en los últimos días y cómo se ha dado esta a través desde el inicio de la pandemia allá en China. Como pueden ver, la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, la pandemia activa, las personas que en los últimos 14 días presentaron síntomas, se mantiene prácticamente similar a la última semana, 77% para el corte del día de hoy, lo cual nos habla de que la transmisión a nivel mundial se mantiene activa. Ese 77 no ha disminuido, se ha mantenido entre 75 y 76 prácticamente durante las últimas 2 semanas. Y vemos que los casos en los últimos 24 días siguen concentrándose en la región de Europa y seguida rápidamente por la región de América, en la cual nos encontramos nosotros. La tasa de letalidad, también si recuerdan, el día de ayer comentábamos que había tenido pequeños incrementos. Pues bueno, el día de hoy también se produce un incremento en la tasa de letalidad mundial, siendo de 5.1%. Si pasamos a la siguiente, vemos ahora nuestro panorama nacional. El día de hoy actualizamos a 1.510 casos confirmados, 4.653 casos sospechosos, se actualizan también a 50 las defunciones ocurridas y son prácticamente ya 14.000 las personas que han sido o están siendo estudiadas como casos de COVID-19. Y bueno, pueden ustedes ver la distribución en el mapa por carga de enfermedad, en donde ahora se suma a los, digamos, colores más intensos que igualmente representan una mayor carga de enfermedad, el estado de Jalisco. En la siguiente vamos a ver la distribución por estado, pero ahora por carga de enfermedad acumulada, es decir, por cantidad de casos que se han confirmado, estando bajo este esquema Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, precisamente en los primeros lugares. Esto realmente no es tanto de extrañarse. Recuerden que son los 3 estados que en su momento concentran, junto con Nuevo León, la mayor carga poblacional que tenemos en México. Por eso esto lo tenemos que ver a la luz de esa carga poblacional. Por eso en el siguiente gráfico tenemos la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada. Aquí ustedes pueden ver cómo los 3 estados que se encontraban a la cabeza por distribución de carga de enfermedad ahora no necesariamente están en ese mismo orden, dado que en función de la base poblacional, entonces las posiciones van cambiando y ahora pasan, por ejemplo, otros estados como Aguascalientes y Quintana Roo a la cabeza en este tipo de análisis de la información. La siguiente, por favor. La distribución de casos por grupo de edad. Podemos seguir apreciando cómo son los grupos de edad en la medida que se va avanzando en la cantidad de años, pues tenemos mayor carga de enfermedad, siendo inclusive los mayores de 65 años, los que están prácticamente también a la misma distribución que los de 30 a 34 y 40 a 44. Sin embargo, por carga acumulada, vemos cómo la mayor cantidad de casos se sigue todavía reflejando en la población adulta, joven, en edad productiva, que lógicamente es la que tiene la mayor dinámica social de movilización. En la distribución por sexo, pues bueno, los hombres todavía siguen teniendo un poco más de carga acumulada con un 58%. En la siguiente diapositiva vemos nuestra distribución de casos hospitalizados comparados con ambulatorios, una diferencia de 19% para el corte de hoy en relación a los 1.510 casos confirmados, y aquí podemos ver cómo se mantiene esta tendencia. Estamos hablando de las columnas en color amarillo, como en la medida que se incrementa la edad de la persona, pues empezamos a ver esta carga de
complicaciones o pacientes graves en función de la edad, y vemos cómo también los mayores de 65 años, día con día, empieza a incrementar esta barra, ¿no? Esto es importante en el mensaje a la comunidad, porque esto en su momento confirma precisamente que ser un adulto mayor continúa y va a seguir siendo un factor de riesgo importante, no solo o no para desarrollar la enfermedad, sino para en su momento que se produzca algún tipo de complicación y que esto lleve a la persona a demandar atención médica en segundo o tercer nivel, es decir, en una unidad hospitalaria, y de ahí la importancia de la medida de seguridad en su momento emitida, que pide a estas personas, es decir, a los mayores de 60 años, en el tema de grupo de edad, de mantenerse en resguardo domiciliario corresponsable para evitar precisamente en estos momentos o en este inicio de la epidemia contagiarse y por lo tanto pasar a formar parte de esta estadística. En la siguiente, bueno, eso es lo que sucede en la realidad, o sea, es decir, si hay de 60 a 64, eso es lo que tenemos registrado, así se ha producido en la comunidad, es la manera como se registra. Sin embargo, vemos que la carga de mayores de 65 rápidamente vuelve a incrementarse, ¿no? Esto recordando que es a nivel nacional. La siguiente, por favor. La distribución en función de la evolución, el 67% ha evolucionado de una manera leve y por lo tanto se ha atendido de manera ambulatoria. Sin embargo, un 9.4% tuvo que ser hospitalizado, pero en condición estable, en condición, digamos, de seguimiento. Pero sí tenemos un 5.6% que tiene la característica de ser graves y también un 1% en condición crítica, que precisamente representan a los pacientes que han necesitado ser intubados por haber falla pulmonar. La siguiente, por favor. La distribución en su momento de estas defunciones también por el estado en la cual ocurrieron, igualmente concentradas por cada una de las entidades federativas. Esto es información para que ustedes también la puedan revisar. La siguiente, por favor. La distribución de las defunciones precisamente por grupo de edad, y aquí podemos ver, a diferencia de lo que veíamos en la distribución de edades de todos los casos confirmados, es decir, todas las personas que han padecido o están padeciendo la enfermedad, aquí en las difunciones sí vemos claramente una tendencia bastante marcada en la medida que se incrementa la edad, el riesgo de fallecer es mayor, y de hecho las mayores cargas de estas defunciones son precisamente a partir de los 55, los 60 y los mayores de 65 años. Por la distribución de sexo, los hombres siguen teniendo una alta proporción en el tema de las defunciones, con un 86%. La siguiente, por favor. Grupos de riesgo y en su momento comorbilidad, eso también es importante porque necesitamos también que las poblaciones, las personas que en su momento están padeciendo de alguna enfermedad de las que están incluidas dentro de los grupos de riesgo, también sean las que durante todo este mes hasta el 30 de abril, por favor, se queden en casa, que sus familias activen un protocolo de asistencia y de atención, sobre todo, decíamos, a los mayores de edad, pero también a las personas con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con alguna enfermedad pulmonar, porque como pueden ver ustedes son de las principales también comorbilidades y factores de riesgo asociados a la producción de funciones. La siguiente, por favor. Nuestra curva diaria que da seguimiento a cómo se están acumulando los casos confirmados en el tiempo y un poco cuál es la relación que guarda con otros países que ya pasaron por esta fase, y bueno, podemos ver ahí los 1.510 casos confirmados al día de hoy, cómo se han acumulado. Y en el siguiente gráfico
que es la siguiente diapositiva, podemos ver esta misma distribución, pero ahora también estamos agregando una gráfica de barras que en su momento nos evidencia cómo se han estado presentando los casos por día. Es decir, en la curva roja tenemos los casos acumulados, cómo se van acumulando en el tiempo hasta llegar a los 1510 que tenemos hoy, pero en las barras inferiores vemos cómo sucede la carga de manera diaria, ¿no? Vemos cómo en un momento inició con una máxima que más o menos bordeaba los 50, 60 casos, y prácticamente ya en la última semana se puede decir que hemos tenido más o menos una media de unos 150 casos que diariamente se han estado confirmando y han estado pasando lógicamente al número que tenemos, y durante la última semana, con variaciones un poco mayores o menores, se puede decir que hemos tenido prácticamente una tendencia constante en la última semana de cómo se han ido confirmando los casos, sin evidenciarse aún todavía un crecimiento acelerado como tal o un pico que pudiéramos encontrar en la base de la curva de casos incidentes, ¿no? Es decir, aquellos que por día se han ido confirmando. Ese sería el panorama del día de hoy.